Mi esposa y yo tenemos una muy buena relación, y desde que nos casamos, yo he sido quien ha trabajado fuera mientras ella se encarga de la casa. Pensé que envejeceríamos juntos en paz, pero desde que se embarazó, ha cambiado. Empezó a sospechar que me involucraba con todas las mujeres que me rodeaban y empezó a seguirme a todas partes, incluso a venir a mi oficina para vigilarme. Incluso empezó a usar al bebé que llevaba en el vientre para presionarme, exigiéndome que me alejara de todas las mujeres. Una noche, al llegar a casa después del trabajo y justo después de cambiarme los zapatos, oí la voz de mi esposa, aguda y acusadora. ¿Quién es? Ay, Matthew Scott, ¿cómo te atreves a traer a alguien a casa? Me quedé paralizado, mirando instintivamente a mi alrededor, con las pupilas entrecerradas. Cariño, ¿a quién viste? Me señaló con enfado. ¿Quién más podría ser? ¿Es tu nueva secretaria? ¿Por qué la trajiste a casa? Mi esposa estaba embarazada este año, muy estresada, y se había vuelto paranoica. Sus emociones siempre eran inestables, y me preocupaba cómo podría afectar al bebé. Respiré hondo, me acerqué a ella y le dije con severidad, quien quiera que seas, vete. Cariño, por favor, no te enfades. No sé cómo acabó aquí, simplemente me siguió a casa. Tardó un rato, pero finalmente se calmó y nos sentamos a comer. La elogié diciendo, cocinas de maravilla, aunque estés embarazada, pero creo que sería mejor contratar a una criada. He estado muy liada últimamente y puede que no esté siempre disponible. Si hay una criada, me sentiré más tranquila. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el tono de mi esposa se encendió de nuevo. Así que, después de deshacerte de la secretaria, ¿ahora quieres traer una criada a casa? No quiero eso. No necesito nada, solo quiero que te quedes conmigo. Apreté los labios, viendo lo demacrada que se veía por el embarazo, y acepté a regañadientes. De acuerdo, te dedicaré más tiempo, pero necesitas cuidarte mientras trabajo. Después de cenar, le di un vaso de leche tibia y me aseguré de que se durmiera antes de abrir mi portátil. Vi la repetición del video en mi ordenador y vi que llegué solo a casa, no había nadie más conmigo. Pero mi esposa insistió en que trajera a alguien. Si no había nada malo, debía significar que su estado estaba empeorando. Suspiré. Cariño, si hubiera sabido que el embarazo te pondría tan ansiosa, nunca te habría dejado quedar embarazada. Pero el bebé ya tenía 5 meses, y pasara lo que pasara, nacería. Al día siguiente, mi esposa parecía un poco más tranquila. Antes de irme, la besé en la frente. Cariño, espérame en casa. Te invito a cenar esta noche y te compro el bolso que querías. Estaba muy contenta y me besó en la mejilla. Cariño, recuerda alejarte de esas mujeres. Asentí con impotencia. Sí, todo lo que digas, cariño. En la oficina, todos me saludaron al entrar. Buenos días, gerente general Scott. En los últimos años, había ascendido desde cero hasta llegar a dirigir mi propia empresa. Había sido un largo camino, pero creía que mi esposa y yo por fin íbamos a vivir una vida mejor, pero ella padecía esta condición. Sentía un poco de dolor de cabeza y me preguntaba cómo podía ayudarla a mantener la calma y la serenidad. Después de una mañana llena de reuniones, me rugía el estómago de hambre. Le pedí a mi secretario que me trajera el almuerzo, pero quien vino fue una recepcionista nueva, Zoe Morgan, quien explicó, la secretaria del gerente general Scott, Wong, de repente tuvo dolor de estómago, así que tuve que llevar el almuerzo. Respondí simplemente con un y dije, no pasa nada, déjalo y puedes irte. Zoe Morgan se agachó para abrir la lonchera y preparó la comida con cuidado. Estaba ocupado revisando mensajes en mi computadora cuando, de repente, mi esposa irrumpió por la puerta. Desde su perspectiva, parecía que Zoe y yo nos estábamos besando. Mi esposa estalló de ira al instante. ¿Qué haces, Matthew Scott? Me estás engañando. Me sobresalté, me levanté rápidamente y caminé hacia ella. Cariño, ¿qué haces aquí? Instintivamente extendí la mano para tomarla, pero ella se apartó furiosa. Ah, ¿así que crees que vine a arruinarte la diversión, Matthew Scott? Eres increíble.
Estoy embarazada de tu hijo, te hago todo, cocino y limpio, y así es como me pagas. Ayer dijiste que despedirías a la secretaria, ¿y ahora qué? ¿En serio haces esto aquí en la oficina? ¿Cómo puedes hacerme esto? Claramente, mi esposa malinterpretó mi relación con la recepcionista. Le expliqué rápidamente, cariño, no es lo que crees. No es como lo viste, pero mi esposa seguía furiosa. Zoe Morgan, que también estaba asustada, intentó explicar, señora Scott, no hay nada entre el gerente general Scott y yo. Somos completamente inocentes. Pero mi esposa le dio una bofetada a Zoe Morgan sin dudarlo. Fuera, pequeña. ¿Qué tanta caña eres? Mi esposo tiene esposa, ¿y aún así vienes? ¿Crees que solo porque estoy embarazada puedes usar eso para ascender? Zoe Morgan se cubrió la cara rápidamente y negó con la cabeza. No es eso, señora Scott. Nunca pensé así. Solo estaba ayudando al señor Scott preparando la comida, eso es todo. No quería decir nada más. Mi esposa seguía insistiendo, ¿ayudándolo? ¿Es que no tiene manos? No creas que no conozco tus despreciables intenciones. No pude soportarlo más y tuve que apartar a mi esposa de Zoe Morgan para evitar que volviera a lastimarla. Cariño, no es como crees, pero no te preocupes, no dejaré que vuelva a aparecer frente a mí. ¿Te parece bien? Al ver mi expresión seria y mi tono sincero, mi esposa asintió a regañadientes. Más te vale que no me traiciones, si no, me voy con el bebé. Tras decir esto, salió furiosa de la oficina, exigiendo que me fuera a casa con ella. Zoe Morgan me miró con cierta queja. Señor Scott, de verdad que no. Asentí, un poco apenado. Era solo una empleada, ¿y cómo podía soportar acusaciones tan infundadas? Mi esposa está embarazada y ha estado muy nerviosa. No te preocupes por lo que dijo. Te doblaré el sueldo de este mes. Ahora, por favor, vete. Después de arreglar las cosas con Zoe Morgan, me preparé. Tenía que llevarme a mi esposa a casa. En cuanto subimos al coche, mi esposa empezó a olerme el cuello y la ropa con recelo. De nuevo, me sentí impotente, pero no me negué. Sabía que se debía a su embarazo, a todas las hormonas que le provocaban esos cambios emocionales. Llevo 9 años con mi esposa y 5 casados. Ella ha pasado por mucho conmigo, sin ella, no tendría la vida que tengo ahora, ni hablar de ser la presidenta de la empresa. Así que le estoy muy agradecida y le he prometido darle una buena vida. Ahora está embarazada de nuestro hijo, y pase lo que pase, la aceptaré. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que intimide a los demás. Cariño, la verdad es que no es como te imaginas. Te prometo que no habrá otras mujeres en mi oficina de ahora en adelante. ¿Te parece bien? La cara de mi esposa seguía sin ser la mejor, pero entonces su estómago rugió con fuerza. No pude evitar reírme al tocarle la barriga. Parece que nuestro hijo tiene hambre, dije. Ella murmuró, ¿por qué tengo que darte un hijo? ¿No puede ser una niña? Sin dudarlo, respondí, claro que sí. Si es un hijo, ambos te protegeremos. Si es una niña, yo los protegeré a ambos. Pero ahora, déjame llevarte a comer algo, ¿de acuerdo? Mi esposa finalmente me respondió, al ver que el bebé tenía hambre. Quiero un filete de ese restaurante. Llévame ya. Después de una comida abundante, llevé a mi esposa a casa. De camino, la tranquilicé incontables veces. Juré que no pasaba nada con ninguna mujer, especialmente lo que había pasado hoy en la oficina, había sido un completo malentendido. Me creyó a regañadientes, pero aún así me pellizcó la cintura. Si esto vuelve a pasar, ten cuidado. Me llevo al bebé y me voy. La tranquilicé rápidamente, no me atrevería. Ahora eres mi tesoro. Finalmente, sonrió. Antes de acostarme, le preparé una taza de leche tibia, como siempre. Al verla tumbada en la cama jugando con su teléfono antes de dormirme, suspiré aliviado. Pero sabía que esto no podía continuar. No pude evitar marcar ese número. Desde que mi esposa se embarazó, no había fumado, pero esta noche no pude resistirme.
Así que abrí la ventana del balcón y me fumé un cigarrillo. Las cosas siguen mal. Incluso golpeó a alguien hoy. Todavía no sé cómo hablarle. No podemos seguir así, con su temperamento, podría causar un caos. Si de verdad no funciona, tendremos que ser sinceros. Quizás aún haya una posibilidad. ¿Es tan grave? Entonces tendremos que seguir ocultándolo. Bueno, hagámoslo así. Descansa un poco. Después de colgar, me giré y vi a mi esposa de pie, descalza en el suelo, con los ojos rojos mirándome fijamente. ¿Con quién hablas? ¿Vas a ser sincero conmigo ahora? ¿Es esa mujer que te ha estado esperando? ¿Piensas seguir mintiéndome? No creas que no lo veo. Has estado haciendo el tonto afuera, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Es tu nueva secretaria o la persona que estuvo hoy en tu oficina? ¿Es la recepcionista? Sabía que sus ojos me miraban de otra manera. Me sobresalté, nunca esperé que mi esposa despertara en ese momento. Corrí hacia ella, brindándole mi apoyo. ¿Por qué estás aquí abajo sin zapatos? ¿Qué acabas de oír? Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de mi esposa, una tras otra. Lo escuché todo. Vas a ser sincero conmigo, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de hablar, mi esposa gritó, ¿por qué? He renunciado a tanto por ti. Me convertí voluntariamente en ama de casa para ti y ahora estoy gestando a tu hijo. ¿Así es como me lo pagas? No sabía cómo explicárselo, así que solo pude seguir consolando a mi esposa. Cariño, no te preocupes. Sigues embarazada, y ser sensible no es bueno para ti ni para el bebé. Mi esposa me apartó las manos. Vete. Me siento sucia. Intentó irse, pero a los pocos pasos se desmayó por la tensión emocional. Estaba aterrorizado y la agarré justo antes de que se desplomara. En mitad de la noche, la llevé al hospital y busqué a la misma doctora que la había tratado antes, Mia Carter. Después de revisar a mi esposa, Mia Carter dio su evaluación, el estado del bebé es estable por ahora, pero si estos arrebatos emocionales continúan, podría causar problemas, incluso podría provocar un sangrado grave. Matthew, ya te lo advertí. Tienes que ocultarle cosas, consolarla y simplemente hacer lo que quiera. No tenía forma de discutir. ¿Quién hubiera imaginado que la llamada que le hice a Mia Carter en mitad de la noche se convertiría en un malentendido? Me quedé junto a la cama y, sin mirarla, supe que debía de parecer exhausto en ese momento. Mia Carter, ¿hay alguna mejor manera? ¿Por qué el estado emocional de mi esposa es tan inestable? Mia Carter negó con la cabeza. Tu esposa tenía depresión antes, pero desde que se embarazó, ha empeorado, incluso provocando algunos delirios. A menos que se recupere lentamente después del parto, no hay otra opción. Lo único que puedes hacer ahora es acompañarla, pasar tiempo con ella y asegurarte de que no se altere más. De lo contrario, las consecuencias podrían ser muy graves. Suspiré. Gracias, Mia Carter. Mi esposa no se despertó hasta el día siguiente. En cuanto me vio, sus emociones volvieron a estallar. Fuera. Fuera de mi vista. Me preocupaba que esto pudiera perjudicarla, así que le dije, cariño, no te enfades. Me voy ahora mismo. Salí rápidamente de la habitación. Desde el otro lado de la puerta, la oí sollozar. Si de verdad la hubiera traicionado, me habrían echado toda la culpa, pero la razón por la que dudaba de mí de esta manera era su enfermedad. ¿Qué debía hacer en esta situación? Originalmente había pensado en contratar a una enfermera para que la cuidara, pero pensando en su resentimiento hacia los forasteros, terminé llamando a mi suegra para que viniera. Mi suegra, que conocía la situación general, no dijo mucho al llegar. Solo me dio una palmadita en el hombro. Matthew, has pasado por mucho. Dar a luz siempre es un proceso difícil para una mujer. Espero que puedas entender cuánto te quiere. Entendí lo que quería decir mi suegra. Le preocupaba que empezara a sentir resentimiento hacia mi esposa, pero ¿cómo iba a hacerlo? Sería imposible a menos que no fuera hombre. Mamá, ¿las tarjetas de crédito? Usa lo que necesites. No te preocupes por el dinero.
Se emociona cada vez que me ve, así que no puedo estar delante de ella. Te lo dejo todo a ti. La sonrisa de mi suegra fue forzada. No te preocupes, es mi hija. Yo la cuidaré. Tú sigue trabajando, haré todo lo posible por ayudarla a relajarse. Sinceramente, no quería irme, pero también temía que eso molestara aún más a mi esposa. Casualmente, la empresa me presionaba para que asistiera a una reunión, así que tuve que salir del hospital temporalmente. No estaba seguro de qué hizo mi suegra, pero esa noche mi esposa me llamó primero. Aunque su tono seguía siendo un poco duro, al menos me dio una oportunidad. Mi mamá hizo tus albóndigas de chucrut favoritas. Insistió en que te llamara. Si estás libre, vuelve a comer. Suspiré aliviado, parecía que la situación había pasado. Eso es un alivio, de lo contrario, no importaba quién saliera herido, no podría sentirme tranquilo. Después del trabajo, cancelé mis otros planes para cenar y corrí a casa. Tan pronto como entré, vi a mi suegra ocupada en la cocina y a mi esposa sentada en el sofá rompiendo pipas de girasol tranquilamente. Cuando me vio, casi me dio un abrazo por costumbre, pero luego se contuvo. Tomé la iniciativa y le di un abrazo. Cariño, fue realmente un malentendido anoche. La persona con la que contacté fue Mia Carter. Mia Carter dijo que es normal que las mujeres embarazadas tengan cambios emocionales. Solo me aconsejó que cuidara mejor sus sentimientos. No hay nada más, y definitivamente no hay otra mujer. No me atreví a decirle la verdad sobre su condición. Recordé lo radiante que estaba después de dar a luz y recuperarse. Descubrir todo esto probablemente la entristecería mucho. Parecía que Mia Carter ya se lo había explicado todo con antelación. Mi esposa señaló las naranjas en la mesa. Pélame una naranja. Hice lo que me pidió de inmediato. Cuando salió mi suegra, nos vio sentados en el sofá y al menos pareció tranquilizarse. La cena consistió en chucrut y albóndigas de cerdo, y estaban buenísimas. Ni siquiera mi esposa pudo resistirse a comer un par más. Pensé que todo se estaba calmando por fin y planeé hablarlo con mi suegra, quizás podría pasar más tiempo con mi esposa. Nunca imaginé que, después de que mi suegra viniera, las cosas serían mucho más fáciles de manejar y podría estar tranquilo sabiendo que mi esposa estaría bien cuidada. Pero en mitad de la noche, las emociones de mi mujer dieron un giro repentino. Después de levantarse para ir al baño, mi mujer regresó e insistió en que tenía a una mujer escondida en mi cama. Intenté explicarle, cariño, ¿estás seguro de que no estabas teniendo una pesadilla? ¿Cómo iba a tener una mujer escondida aquí? Y además, en el poco tiempo que estuviste fuera, aunque hubiera querido hacer algo, no habría tenido la oportunidad. Pero mi mujer no me escuchó. Deja de mentir. La vi en tu cama. Incluso podía oler su perfume, era muy fuerte. Matthew Scott, si estás cansado de estar conmigo, puedes divorciarte. No me degrades así, cariño. Te juro que no. Debiste de tener una pesadilla. Déjame apartar las sábanas y enseñártelo. Bueno, nuestros gritos habían atraído a mi suegra, que enseguida se acercó y empezó a intentar calmar a mi mujer. Mi querida hija, ¿qué haces en plena noche? Matthew trabaja duro todos los días. ¿Podrías controlar un poco tu temperamento? No hay nadie aquí. Solo nosotros tres estamos en esta casa. Por favor, para. Temía que las palabras de mi suegra molestaran a mi esposa, así que rápidamente intenté añadir algo más. Sí, cariño, probablemente sea la iluminación. Debes haberte equivocado. Mira, la cama está vacía. Aquí no hay nada. Mi esposa vio la cama vacía y solo mis piernas asomaban. Claramente, había un destello de confusión e incertidumbre en sus ojos, pero yo la vi con claridad. La ayudé a volver a la cama. Te dije que solo era una pesadilla, pero no me hiciste caso. Ahora incluso has despertado a mamá. Al darse cuenta de que había cometido un error, mi esposa se sintió un poco avergonzada. Se disculpó, lo siento, cariño. ¿Por qué siento que me estoy volviendo loca? No sé por qué soy tan insegura. No soporto que ninguna mujer se te acerque.
¿De verdad me pasa algo, cariño? Cuando mi esposa empezó a llorar, sentí como si me oprimieran el corazón. Rápidamente la abracé y la recosté en la cama. En ese momento, mi suegra salió de la habitación en silencio, asegurándose de cerrar la puerta. Intenté consolarla como un niño. No hables así. Es completamente normal que las mujeres embarazadas tengan altibajos emocionales. No le des demasiadas vueltas. Has estado muy cansada estos últimos días. Descansa un poco, ¿de acuerdo? En cuanto me tranquilice, me tomaré un tiempo libre para estar contigo. Después de que por fin logré que se durmiera de nuevo, no pude encontrar descanso. ¿De verdad puede el embarazo causar un cambio tan drástico? Pase lo que pase, haría todo lo posible para ayudar a mi esposa a recuperarse. Durante los siguientes días, trabajé duro y, con la ayuda de mi suegra, pude relajarme un poco y las emociones de mi esposa parecieron estabilizarse. Finalmente, después de terminar mi trabajo, planeé tomarme una semana libre, quizás 10 días o medio mes. Entonces ocurrió una situación inesperada. Acabábamos de cenar. Dejé el teléfono sobre la mesa del salón y me fui a duchar. Escuché vagamente que alguien me llamaba, pero como no tenía secretos, seguí lavando los platos. Más tarde, sin embargo, mi esposa se puso muy nerviosa. Me agarró el teléfono y lo rompió sin previo aviso, y empezó a gritar mi nombre desde la puerta. Matthew Scott, sal de aquí. Sigues intentando ocultarme cosas. Rápidamente agarré una toalla y salí corriendo. Cariño, ¿qué pasa? Siendo sincero, estaba agotado, pero aún así forcé una sonrisa y pregunté. Me señaló con enojo. Aún no lo admites. Tienes a alguien más afuera y solo intentas engañarme. Si tanto amas a esas otras mujeres, entonces divorciémonos. ¿Divorcio? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo de repente? Subió de tono hasta el punto de hablar de divorcio. Cariño, ¿es broma? Apartó su mano de la mía. ¿Quién bromea? Ya no te soporto. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Estaba a punto de seguirla, pero ella se giró y dijo, si me sigues, me mato ahora mismo. Se me congelaron los pies, y justo cuando se iba, mi suegra no estaba, así que solo pude observarla con impotencia. Casi tan pronto como mi esposa se fue, mi suegra regresó con la compra. Al ver el caos en el suelo, se horrorizó. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Me froté las sienes doloridas. Mamá, el estado de Natalie Ward está empeorando. Recibió una llamada y ahora insiste en que traiga a alguien más. Salió corriendo sin dejarme seguirla. Mi suegra dejó rápidamente la compra. Tranquila, voy a verla ahora. Con mi suegra conmigo, me sentí un poco más tranquilo. Al ver el teléfono hecho pedazos en el suelo, me puse a recoger las piezas mientras mi suegra iba a consolar a mi esposa. Fui rápidamente al taller de reparación de teléfonos. Por suerte, un profesional logró reparar mi teléfono usando varios métodos. Vi el registro de la última llamada, y la cadena de caracteres aleatorios era claramente una llamada spam. También había una grabación de voz que mi esposa había pulsado sin querer. Cariño, ¿por qué no has vuelto todavía? ¿No me quieres? Te echo mucho de menos. Si no vuelves pronto, ten cuidado, podría escaparme con otra persona. La llamada terminó ahí, y al segundo siguiente, mi esposa destrozó el teléfono. Estaba a punto de llamar a mi suegra cuando volvió a llamar ese mismo número. También escuché el siguiente mensaje: somos de un juego y le damos la bienvenida, señor, a nuestra familia de juegos. Era solo un anuncio de un juego, pero aún así provocó una fuerte discusión entre mi esposa y yo. Estaba furioso y llamé inmediatamente al equipo técnico de la compañía para denunciar este tipo de estafa para que nadie más pasara por lo que yo pasé. Llamé a mi suegra y me dijo que estaban en el parque a las afueras del barrio. Tenía la segunda llamada grabada y planeaba explicárselo todo a mi esposa con detalle. Estaba agotado mentalmente, pero la verdad es que no quería el divorcio. Al llegar a la entrada del parque, vi a Zoe Morgan, la recepcionista a quien antes habían malinterpretado en mi oficina.
Parecía haberse torcido el tobillo y estaba sentada en el suelo, con aspecto débil e indefenso. Nadie se ofrecía a ayudarla, e incluso tenía una raspadura en la rodilla. Con el ánimo de ayudarnos mutuamente, extendí la mano y ayudé a Zoe Morgan a levantarse. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Zoe Morgan no quería molestarme, probablemente por lo que pasó la última vez con mi esposa, que la había dejado con cicatrices mentales. Señor Scott, estoy bien. Ya llamé a mi amiga para que venga a recogerme. Asentí y no insistí, sonriéndole levemente a Zoe Morgan. De acuerdo, me voy. Todavía necesito encontrar a mi esposa. Zoe Morgan pareció dudar, pero no me presionó para que le diera más detalles. Me despidió con un gesto y continuó su conversación telefónica. Justo cuando me giraba para irme, vi a mi esposa y a mi suegra a lo lejos. Mi esposa parecía furiosa, con los labios pálidos y todo su cuerpo temblando. Mamá, ¿cómo puedes pedirme que lo perdone? ¿Qué diferencia hay entre esto y pillarlo en la cama con otra mujer? En ese momento, hasta mi suegra me malinterpretó. Matthew, al principio pensé que era la paranoia de mi hija la que la hacía sentir culpable contigo, pero ahora mira lo que estás haciendo. ¿De verdad tienes a alguien más afuera? Me sentí completamente abrumado. Mamá, ni siquiera tú me crees, dijo mi suegra, enfadada, apoyando a mi esposa. Solo confío en lo que veo. Están aquí riéndose y hablando, y ni siquiera les importamos. El resultado, por supuesto, fue que las cosas terminaron mal. Ahora incluso mi suegra estaba enfadada. Las dos hicieron sus maletas y se fueron de casa, rumbo a casa de su madre. Sentí un vacío en el corazón. Yo no había hecho nada, ¿por qué nadie me creía? Sabía que antes era un niño pobre sin nada, pero ahora que tenía una buena vida, era inevitable que la gente me mirara con recelo. Pero mi esposa y mi suegra eran las personas más cercanas a mí, no deberían mirarme así. Le envié un mensaje a mi esposa, ¿puedo explicarlo? Me acabo de encontrar con Zoe Morgan, que estaba herida en el parque, y la ayudé a levantarse. No había nada más, te lo juro. Cariño, tienes que creerme. No tengo a nadie más. ¿Acaso no te lo he demostrado con todo lo que he hecho por ti? Por desgracia, enviara lo que enviara, mis mensajes eran como piedras que se hunden en el agua. Parecía que mi esposa había decidido divorciarse de mí. Ni siquiera mi suegra me apoyó esta vez. Estaba exhausto, realmente exhausto. Pero cuando pensé en el hijo que mi esposa esperaba, cuando volvió a mencionar el divorcio, me negué rotundamente. Una semana después, nos sentamos juntos en la terraza de un café. Mi esposa sacó los papeles del divorcio. Fírmalo. No quiero nada, solo al niño, dijo con lágrimas en los ojos. Matthew Scott, desde el principio me casé contigo por quien eras, pero ahora has cambiado. Has cambiado tanto que ya ni te reconozco. No puedo aceptarlo, y ahora hemos llegado a este punto. Me quedé sin palabras. No confías en tu marido, que duerme a tu lado todas las noches. Ya había contactado con Zoe Morgan, con la intención de que nos sentáramos y le expliquemos, pero al ver a mi esposa tan resuelta, empecé a preguntarme si aún era necesario. Sin respuesta de mi esposa, solté una carcajada autocrítica. Bien, si no confías en mí, que así sea. Pero no me divorciaré de ti. Aunque nos divorciemos, será después de que hayas tenido al bebé. Mia Carter ya me había advertido que el parto de mi esposa sería arriesgado, así que tenía que estar con ella. Por eso no podía divorciarme de ella. Mi esposa se fue enojada, diciendo que yo era irrazonable. Ya que no sentía nada por ella, ¿por qué no me divorciaba de ella? Quería decirle que si me importaba, que llevábamos 9 años juntos. ¿Cómo podía terminar así? Pero no me creyó. Después de irse, Zoe Morgan finalmente se atrevió. Al acercarme, señor Scott, ¿no habíamos acordado que le explicaría las cosas? ¿Por qué terminó haciendo enojar tanto a su esposa? Rompí los papeles del divorcio en pedazos. No hay necesidad de explicaciones, la verdad se aclarará sola. Aunque mi esposa y yo estábamos separados temporalmente, por suerte mi suegra me contaba de vez en cuando sobre la situación de mi esposa.
Al fin y al cabo, mi suegra no quería que nos divorciáramos. Al principio, mi suegra solo estaba un poco enfadada, pero después de pensarlo bien, también creyó que era improbable. Por desgracia, dijera lo que dijera, mi esposa se negaba a escuchar mi explicación y ni siquiera a mi suegra. Inútilmente, la situación se prolongó. Todos los días le enviaba mensajes a mi esposa, le transfería dinero y le enviaba flores, pero siempre rechazaban a quienes entregaban las flores y me devolvían el dinero. No tuve más remedio que darle el dinero a mi suegra. Mamá, por favor, cuídala bien durante este tiempo. Cuando esté lista, la traeré de vuelta. No intentaba usar la ley del hielo para terminar con esto, simplemente no quería arriesgar la seguridad de mi esposa y del bebé. Cada vez que mi esposa me veía, se descontrolaba al máximo, y no podía correr ese riesgo. Mi suegra prometió que cuidaría de su hija. Pasaron 2 meses, y ahora mi esposa estaba embarazada de casi 8 meses. Esa tarde, estaba en una reunión cuando de repente recibí una llamada de mi suegra. No pude esperar y respondí de inmediato, mamá, ¿sucede algo? La voz de mi suegra estaba llena de lágrimas. Matthew, tienes que venir al hospital ahora mismo. No sé qué pasó, pero se resbaló, se cayó y de repente entró en trabajo de parto prematuro. Soy la única aquí en el hospital y tengo mucho miedo. Por favor, date prisa. Sin dudarlo, hice una pausa en la reunión y corrí al hospital a toda velocidad. Mi esposa ya estaba en el quirófano y el bebé solo tenía unos 8 meses. Sin duda, era un parto prematuro. Un bebé normalmente debería permanecer en el útero al menos 37 semanas, así que esto iba a ser un gran problema. Mi suegra se sentía llena de culpa. Es todo culpa mía. Si no la hubiera dejado sola en casa, no habría tenido un desliz. Si algo le pasa a mi nieto o a mi hija, ¿qué hago? Esto me va a matar. Estaba en pánico, y aunque no nos habíamos visto en casi 2 meses, seguía pensando en ella constantemente. En un momento así, no podía perder la compostura y tuve que consolar a mi suegra. No te preocupes, los hospitales de hoy tienen una tecnología increíble. Todo estará bien. Después de más de 3 horas, por fin salió la doctora. La cirujana era Mia Carter, y al verme quitarme la mascarilla, no pudo evitar regañarme un poco. ¿No te dije ya que mantuvieras la calma emocional de tu esposa? ¿Cómo pudiste dejar que siguiera tan alterada? Yo la operé, pero si hubiera sido cualquier otra, el bebé probablemente no habría sobrevivido. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y cómo está el bebé? No, ¿cómo está? Mi esposa, Mia Carter, respondió, su esposa sufrió una hemorragia interna masiva. Tuvieron que reponerle casi toda la sangre. Necesita que la cuiden bien. Si no la cuidan como es debido, podría haber muchas complicaciones y las consecuencias serían muy graves. En cuanto a su hijo, lo han trasladado a la incubadora. Tiene que permanecer allí un mes antes de que le den el alta. Por fin me tranquilicé, al menos ambos estaban a salvo. Mi suegra rezaba fervientemente, por favor, Buda, protégelos. Por su seguridad, me aseguré de que mi esposa permaneciera en el hospital un mes entero para recuperarse. También me tomé un mes libre del trabajo, dejé la empresa en manos de otras personas y me concentré en estar a su lado. El bebé en la incubadora se fortalecía cada día, y todo parecía ir por buen camino. Quizás gracias al bebé, el instinto maternal de mi esposa se fortaleció. Ya no actuaba como antes, siempre desconfiada y paranoica. El día que nos dieron de alta, mi suegra sostenía a nuestro hijo y yo a mi esposa en brazos cuando subimos al coche. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Vi que era una llamada de la empresa y, sin dudarlo, contesté. Pero esta vez, se oyó una voz joven. Parecía ser una empleada nueva. Era imposible que la empresa no tuviera empleadas, pero yo jamás permitiría que ninguna mujer se me acercara demasiado. Me preocupaba que mi esposa volviera a malinterpretarme, así que instintivamente puse el teléfono en altavoz. La empleada solo estaba informando sobre asuntos laborales, sin indicios de comportamiento inapropiado. Mi esposa me miró con impotencia. No tienes que hacer esto. Sé que antes estaba enfermo,
Yo era el que estaba equivocado, siempre estaba paranoico. Sé que te has esforzado mucho durante ese tiempo. De hecho, vi las grabaciones de seguridad de casa y me di cuenta de que a menudo hablo solo en el aire. Cariño, te has esforzado mucho. Vivamos una buena vida de ahora en adelante. No podía creerlo. En tan poco tiempo, mi esposa ya lo había aceptado todo. ¿Estaría planeando algo grande en secreto otra vez? Me sentí un poco preocupado. Cariño, ¿de verdad estás bien con todo ahora? No tienes que forzarte tanto. Puedo explicártelo todo. Todo lo que quieras saber, te lo puedo contar con detalle. Mi esposa parecía haber vuelto a ser cariñosa y amable. De verdad, no es necesario. Sé lo horrible que fue mi comportamiento anterior, y casi provoqué que nuestro bebé naciera prematuro. Cariño, hablo en serio. Vivamos una buena vida de ahora en adelante. ¿Puedes perdonarme por lo que hice antes? Como hombre, me conmovió tanto que casi lloré. Sin pensar en que mi suegra y mi hijo estaban detrás de mí, besé a mi esposa en la mejilla. Mi esposa ha vuelto, la esposa que tanto esperaba por fin ha vuelto. Mi esposa se sonrojó, avergonzada. ¿Qué haces? Mamá y el bebé están aquí. Mi suegra, con experiencia, también esperaba que nos reconciliáramos, así que apartó la vista enseguida. Miré por la ventana. Mamá no vio nada, y nuestro hijo es demasiado pequeño para entender nada. Adelante, ustedes dos, aproveché para escuchar el informe de los empleados de la empresa. Bien, entiendo la situación, me encargaré de ello en la empresa en unos días. Estos 2 días, ustedes se encargan de las cosas de casa. Mi esposa se sorprendió al ver lo ordenada que estaba la casa. ¡Guau! Mira eso. El sol sale por el oeste. ¿Has conseguido limpiar la casa tú solo? No podía mentir, así que confesé. De hecho, contraté un servicio de limpieza. No tienes idea, cuando no estabas, no podía comer, no podía dormir y siempre estaba nervioso. Dejé la casa hecha un desastre, pero ahora que tú, mamá, y nuestro hijo vuelven, pensé que debía limpiar. Mi esposa me dio un codazo en el pecho. ¿De verdad contrataste a alguien para la limpieza? Basta ya. De ahora en adelante, si ensucias, lo limpias tú mismo. Asentí con énfasis. Sí, haré exactamente lo que digas. Lo haré por la noche. Mientras mi esposa amamantaba a nuestro hijo, mi suegra la ayudó. Para celebrar que nuestras vidas volvían a la normalidad, preparé personalmente una comida copiosa. Cuando mi esposa vio lo bien que quedaron los platos, no pudo evitar bromear. Vaya, parece que te ha ido bien sola. Enseguida me acerqué a ella. No, para nada. No podía comer, no podía dormir, y todos los días solo quería verte. Mi esposa se rió de nuevo. Deja de bromear. Ya lo estás haciendo bastante bien, así que olvidémonos del pasado. De ahora en adelante, si no tienes nada importante que hacer, tienes que ayudarme a cuidar al bebé. Si no, ten cuidado, podría escaparme con él. Al ver la cálida escena, no pude evitar preguntarme si era un sueño. Si no fuera porque me pellizqué la parte interior del muslo con tanta fuerza que casi me hizo llorar de dolor, no creería que fuera real. Se sentía tan bien, ya no tenía que estar nerviosa. Genial. Nuestro hijo, aunque pequeño, ya estaba muy pensativo. Después de terminar su leche, balbuceaba alegremente. Lo abracé y le pellizqué la carita regordeta y sonriente. Fue genial. Por fin éramos una familia de 3. Esa noche, mi esposa se acurrucó en mis brazos y me dijo, es una pena que tuviéramos un hijo, hubiera preferido una hija. Quizás deberíamos intentar tener otro el año que viene. Pensando en lo que mi esposa había pasado durante su embarazo, me negué rápidamente. Olvídalo. Creo que un hijo es genial, cariño. No se trata de tener más hijos, sino de tener el adecuado. Tenerte a ti y a nuestro hijo me basta.